Un niño sin hogar encontró a los bebés gemelos de un millonario en un callejón. Lo que hizo después fue increíble. Jamie había conocido en su día la calidez de un hogar, un lugar donde el aroma del café matutino de su padre flotaba en el aire y el zumbido constante de la radio llenaba las horas de silencio. Las paredes de su pequeño apartamento habían albergado risas y el suelo había sido sólido bajo sus pies. Pero el mundo había cambiado bajo sus pies el día que su padre nunca volvió a casa. Había sido un accidente laboral, una tragedia envuelta en trámites burocráticos y condolencias huecas. Las facturas se acumularon, llegó la orden de desalojo y pronto Jamie se encontró de pie en la acera con una sola mochila y sin ningún lugar a donde ir. Se había hablado de familiares lejanos, parientes lejanos que apenas sabían su nombre, pero ninguno había dado un paso al frente. El sistema lo acogió, pero los lugares destinados a ofrecer refugio se convirtieron en nuevos campos de batalla de supervivencia. El hogar de acogida había sido peor que las calles. Sus paredes ocultaban crueldades de las que solo se hablaba en susurros. Así que Jamie huyó, eligiendo la fría certeza de la ciudad en lugar del asfixiante control del abuso. Las calles eran despiadadas con quienes no conocían sus reglas, pero Jamie aprendió rápidamente. Sabía qué rincones evitar, dónde buscar comida y cómo deslizarse entre las grietas de un mundo que no lo quería. Las primeras noches habían sido las más duras, cuando la realidad de su situación se instalaba como plomo en su estómago, cuando su cuerpo ansiaba calor y cuando el hambre lo carcomía con una intensidad que el sueño nunca podía calmar por completo. Pero se adaptó. Los callejones se convirtieron en su hogar, los letreros de neón parpadeantes, sus luces nocturnas. Encontró refugio en lugares olvidados, edificios abandonados, estaciones de autobuses, alguna que otra escalera de sótano sin llave. Cada mañana se levantaba con la ciudad, mezclándose con su movimiento, otra figura invisible entre la multitud sin rostro. Había llegado a conocer la amabilidad de los extraños en breves y fugaces momentos. Un transeúnte que dejaba medio sándwich en un banco del parque, un cansado empleado de un café que fingía no ver cuando sacaba el pan sobrante de la basura. Pero esos momentos eran raros. Más a menudo, el mundo lo recibía con sospecha, crueldad o, peor aún, indiferencia. Los dueños de las tiendas lo ahuyentaban con palabras y gestos cortantes. Los peatones bajaban la mirada cuando pasaba, como si ignorarlo borrara su existencia. La ciudad, vasta y extensa, no tenía lugar para un chico como él. Esa noche no había sido diferente. El hambre se le enroscó en el estómago mientras se acercaba al callejón trasero de un restaurante de comida rápida. El olor a comida desechada lo atraía más. Sabía que los mejores momentos eran los siguientes, justo antes de que el personal sacara la basura, cuando a veces se tiraban las comidas que no se habían tocado. Esperó, observando cómo se abría la puerta de metal y salía un trabajador con los brazos cargados de bolsas de plástico. Pero no había acertado. En el momento en que alcanzó una hamburguesa a medio comer que estaba encima de la pila, una voz arremetió, aguda y enojada. El hombre detrás de la puerta no era uno de los indiferentes. Era del tipo que veía a Jamie como una molestia, una monstruosidad, algo que había que alejar. Se le lanzó una maldición, seguida por el ruido de una tapa de metal al cerrarse de golpe. Jamie no tuvo más remedio que correr. Sus pies lo llevaban a ciegas por las calles, con el dolor del rechazo apoderándose de él como un abrigo viejo. Había aprendido a no esperar amabilidad, pero algunas noches, el peso de todo eso lo oprimía más que otras. El callejón en el que se encontraba era estrecho, encajado entre dos edificios imponentes que parecían cerrarse a su alrededor. El tenue resplandor de una farola lejana apenas llegaba al pavimento agrietado, proyectando sombras que se extendían largas y desconocidas. El aire olía a cemento húmedo y cosas olvidadas. Jamie se apoyó contra la fría pared de ladrillo, dejando que su respiración se calmara. El hambre seguía carcomiéndolo, pero el cansancio la presionaba, apagando su filo. Le dolían las extremidades, no solo por la persecución, sino por todo. Las semanas de sueño inquieto, los kilómetros que caminaba cada día, el peso implacable de la supervivencia. Dejó caer la cabeza hacia atrás contra la pared, con los ojos siguiendo los patrones de oscuridad sobre él. El cielo, oculto por capas de humo y neblina de la ciudad, no ofrecía estrellas esa noche. Era solo una extensión de nada que reflejaba el dolor hueco en su pecho. Entonces, un sonido, débil,
apagado. El cuerpo de Jamie se tensó, sus instintos se agudizaron. No era el ruido habitual de la ciudad, ni el lejano aullido de las sirenas, ni el parloteo de los borrachos que volvían a casa tambaleándose. Esto era diferente, pequeño, frágil. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. El sonido volvió a sonar, un suave gemido entrecortado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se volvía hacia él, adentrándose con cautela en el callejón. Había aprendido que la curiosidad podía ser peligrosa, que lo desconocido a menudo encerraba más amenazas que respuestas. Pero algo en ese sonido lo atraía, una urgencia entretejida en su silenciosa desesperación. Las sombras se espesaron a medida que avanzaba, pasando junto a los contenedores de basura repletos y los muebles abandonados. El ruido se hizo más claro. Un grito, débil pero insistente. Tragó saliva con fuerza, una extraña inquietud se enroscó en su estómago. Sus dedos rozaron la superficie áspera de una caja de cartón desgastada, medio escondida detrás de un contenedor de basura oxidado. Se agachó y escudriñó la penumbra. Y allí, envueltas en mantas caras, había dos figuras diminutas. Por un momento, Jamie se quedó mirando. Se le cortó la respiración y su mente se esforzó por dar sentido a lo que había ante él. Dos bebés, apenas más que recién nacidos, con las caras desgarradas por la angustia. Sus gritos eran suaves, roncos, como si hubieran estado pidiendo ayuda mucho más tiempo del que sus diminutos pulmones podían soportar. Extendió la mano vacilante, y sus dedos rozaron la fina tela de las mantas, demasiado ricas, demasiado limpias para un lugar como ese, abandonados. La palabra se formó en su mente, pesada y aguda. Alguien los había dejado allí. Alguien había decidido que este callejón, este rincón inmundo de la ciudad, era el lugar al que pertenecían. Se le hizo un nudo en la garganta y las emociones lucharon en su interior. Conmoción, ira, algo más profundo que aún no podía nombrar. Sabía lo que significaba quedarse atrás. Una ráfaga de viento atravesó el callejón y le acarició la piel. Los bebés gemían de frío y sus cuerpecitos temblaban. Jamie apretó la mandíbula y apretó los dedos alrededor del borde de la caja. Podía marcharse, no era su problema. El mundo ya le había dejado claro que estaba solo, que no le debía nada a nadie. Pero cuando los miró, al ver cómo sus pequeñas manos se curvaban instintivamente en busca de calor, de consuelo, supo que no había otra opción. Sus brazos se movieron antes de que su mente pudiera captarlos, y levantó los frágiles bultos de su cuna improvisada. Su calor se filtró en su piel, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior se agitó. Una chispa, débil pero innegable. Los abrazó fuerte, protegiéndolos del viento. Pasara lo que pasara a continuación, no podía dejarlos allí. No lo haría. El sonido se hizo más claro y atravesó la quietud del callejón. Era un llanto agudo, desesperado, pero debilitado. No era el gemido agudo de un bebé enojado que exigía atención, sino el gemido exhausto y frágil de un niño cuyos llantos habían quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Jamie respiraba con dificultad y su pulso se aceleraba. Dudó escudriñando la oscuridad que tenía por delante. La ciudad tenía su propio tipo de música, las bocinas de los coches sonando con frustración, las voces de los borrachos arrastrando las palabras en la noche, el zumbido distante de las sirenas. Pero ese sonido no pertenecía a nada de eso. Era algo más, algo pequeño, algo impotente. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta. Las calles eran crueles y meterse en los problemas de los demás era un riesgo que no podía permitirse. Había pasado el último año sobreviviendo, manteniendo la cabeza gacha, evitando los problemas, mezclándose con las sombras. Pero el grito volvió a sonar, más suave esta vez, apenas audible por encima del susurro de una bolsa de plástico atrapada en el viento. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera razonar en contra. Paso a paso, cautelosamente, siguió el sonido, adentrándose más en la oscuridad del callejón. Sus ojos se acostumbraron, siguiendo la línea irregular de contenedores de basura y escombros dispersos. La ciudad era despiadada con aquellos que no tenían nada, y los callejones eran donde terminaban las cosas descartadas. Muebles rotos, ropa olvidada, botellas vacías, pero esta no era una posesión abandonada. Mientras caminaba alrededor de una caja volcada, su mirada se posó en una caja de cartón maltratada, medio escondida detrás de un contenedor de basura oxidado. Dentro,
Dos pequeñas figuras temblaban debajo de capas de tela demasiado finas para un lugar como este. Jamie se quedó sin aliento. Dos bebés, recién nacidos, con las extremidades frágiles y los rostros deformados por la angustia. Sus pequeñas manos se aferraban al aire, como si buscaran algo, a alguien, que no estaba allí. Sus mantas, gruesas y de aspecto caro, eran lo único que los protegía del frío intenso de la noche. Pero ni siquiera eso podía protegerlos del frío que se avecinaba. Sus rostros estaban rojos por la exposición al sol. Sus gritos eran más débiles de lo que deberían haber sido. Jamie se quedó paralizado, cada músculo de su cuerpo tenso por el peso del momento. Esto no era posible. Los bebés no acababan en los callejones. Alguien los había puesto allí. Se le retorció el estómago. ¿Quién podría abandonar a dos bebés indefensos en un lugar como este? Quería creer que había otra explicación, que los habían dejado para que alguien los encontrara, que quienquiera que hubiera hecho esto no tenía otra opción. Pero él sabía que no era así. El mundo estaba lleno de personas que tiraban a la basura lo que ya no querían, y a sus ojos, él y estos bebés no eran diferentes. El pensamiento le provocó una punzada de frío en el pecho. Todos sus instintos le gritaban que se fuera. Este no era su problema. Él tenía sus propias batallas, su propio sufrimiento, y nadie había venido nunca corriendo a salvarlo. No estaba preparado para esto. No tenía comida, ni refugio, ni forma de mantenerlos a salvo. No eran su responsabilidad, y sin embargo, mientras los miraba, algo dentro de él cambió. Sabía lo que se sentía al ser abandonado, ser dejado de lado como un pedazo de basura no deseada. Conocía el terror de estar solo en un mundo al que no le importaba si vivías o morías. Se le hizo un nudo en la garganta. No podía alejarse. Con cuidado, como si temiera que se rompieran bajo su toque, Jamie se agachó y los recogió. Eran tan ligeros, tan increíblemente pequeños, sus cuerpos irradiaban una calidez frágil contra su piel helada. Uno de ellos se movió, un grito débil y entrecortado escapó de sus labios. El otro apenas emitió un sonido, con la cara pegada a su hermano. Los envolvió con más fuerza en las mantas, presionándolas contra su pecho en un débil intento de compartir su propio calor. No era suficiente. La noche se estaba volviendo más fría y sus diminutos cuerpos ya temblaban. El pánico lo carcomía. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? La policía los atraparía, pero ¿y si pensaban que los había robado? ¿Y si lo arrastraban al sistema del que había luchado tanto para escapar? La idea le provocó un escalofrío. No podía arriesgarse. Pero ¿y luego qué? No tenía dinero, ningún lugar a donde ir, ninguna idea de cómo cuidar a los bebés. Su estómago se revolvió, el hambre se olvidó momentáneamente ante algo mucho más urgente: la responsabilidad. Una responsabilidad que nunca había pedido, pero que ahora se sentía incapaz de abandonar. La ciudad se extendía ante él, llena de gente, llena de luz, pero ni una sola alma a la que pudiera recurrir. Su mente repasó rápidamente las posibilidades. ¿Un hospital? Demasiadas preguntas. ¿Un refugio? Apenas tenían lo suficiente para la gente que ya estaba allí. ¿Una iglesia? Tal vez, pero no en esta parte de la ciudad. Sus opciones se redujeron, pero el peso en sus brazos no. Los bebés se movieron contra él, sus gemidos silenciosos cortando el silencio. Tenía que moverse, tenía que decidir. El viento aullaba a través del callejón, haciendo sonar el metal suelto y enviando un escalofrío a través de su delgado cuerpo. Se giró hacia la calle, listo para correr, listo para encontrar ayuda, lo que sea que eso significara. Pero antes de que pudiera dar un paso, un sonido lo congeló en el lugar. Pasos pesados, lentos, medidos. Una sombra se extendía a lo largo de la pared del callejón, larga e imponente. Alguien estaba allí, observando. El agarre de Jamie sobre los bebés se hizo más fuerte, su corazón golpeó contra sus costillas. Sabía que no debía ignorar la sensación que subía por su columna vertebral, la inconfundible sensación de que lo estaban persiguiendo. Se quedó sin aliento cuando la figura se acercó. La tenue luz del callejón apenas reveló la silueta de un hombre alto y de hombros anchos. Sus instintos gritaban peligro, y cada músculo de su cuerpo se tensó. Los bebés volvieron a gemir, ajenos a la amenaza silenciosa que acababa de entrar en su mundo. Jamie tragó saliva con fuerza y se obligó a quedarse quieto. La noche acababa de dar otro giro, y no tenía idea de si eso lo llevaría a la salvación o al desastre. Jamie se dio la vuelta.
apretando a los bebés contra su pecho de manera protectora. Se le cortó la respiración al contemplar la imagen que tenía delante. Un hombre alto y de aspecto rudo estaba de pie en la entrada del callejón, su silueta enmarcada por las tenues farolas que había detrás de él. Las sombras se alargaban y lo hacían parecer aún más imponente. A Jamie se le retorció el estómago. Había visto a ese hombre antes, Marco, un nombre que se susurraba entre los que vivían en las afueras de la ciudad. Un hombre conocido por sus negocios ilegales, por conocer a la gente adecuada, por hacer que los problemas desaparecieran. Y ahora, sus agudos ojos estaban clavados en los frágiles bultos que Jamie llevaba en brazos. La sonrisa burlona en el rostro de Marco le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Había algo calculador en la forma en que inclinaba la cabeza, estudiando a los bebés envueltos en telas caras. La ciudad estaba llena de niños olvidados, pero estos dos eran diferentes. Las mantas por sí solas valían más que cualquier cosa que Jamie hubiera tenido. Marco también lo vio. Soltó una risita baja, de esas que hacían que a Jamie se le erizara la piel. «Parece que has encontrado un premio gordo, muchacho». La respiración de Jamie se volvió superficial y rápida. El peso de los bebés en sus brazos se sentía más pesado que antes, como si la realidad hubiera duplicado su presión sobre sus hombros. Este no era un acto cruel de abandono. Alguien los había puesto aquí, pero no para que los dejaran atrás. Estaban destinados a ser tomados, vendidos, escondidos. Cualquiera que fuera la razón, Marco lo sabía. Jamie podía verlo en sus ojos, la forma en que brillaban con la oportunidad. El pánico creció dentro de él. Si los entregaba, desaparecerían, tragados por la misma oscuridad que casi lo había consumido. Su mente corrió por las posibilidades. No sabía a quién pertenecían los gemelos, pero todo en él gritaba que Marco no era la respuesta. Dio un paso atrás, apretando su agarre. Su voz se atascó en su garganta, pero su cuerpo habló por él. No los entregaría. La sonrisa de Marco se desvaneció. Su postura cambió, relajada, pero con un trasfondo de peligro, como un depredador preparándose para atacar. Dio un paso lento hacia adelante. «Sé listo, chico. No puedes cuidar de ellos». Su voz, suave y con un matiz de diversión, envió otra ola de miedo trepando por la columna de Jamie. «Dámelos, y tal vez te deje irte». La palabra tal vez quedó suspendida en el aire como una soga que se apretaba alrededor del cuello de Jamie. Sus dedos se hundieron en las mantas mientras los bebés se movían, sus pequeños gemidos presionando contra sus costillas. Había pasado su vida siendo empujado, tratado como una molestia, ignorado, golpeado por un mundo que se negaba a preocuparse. Pero no esta vez, no con ellos. Eran inocentes, estaban indefensos. Y Jamie sabía exactamente lo que se sentía ser tan pequeño e impotente, esperando que alguien decidiera su destino. La adrenalina corrió por sus venas. Se dio la vuelta y corrió. La voz de Marco se escuchó detrás de él, mezclada con una ira repentina, pero Jamie no esperó a escuchar el resto. Las piernas le ardían mientras corría por el callejón, sorteando contenedores de basura y pilas de cajas desechadas. Respiraba entrecortadamente y el corazón le golpeaba las costillas. Los bebés se movían entre sus brazos y sus llantos se hacían más fuertes con cada sacudida. Los abrazó con más fuerza y obligó a sus brazos a estabilizarse mientras avanzaba. Oyó pasos a sus espaldas. Marco lo perseguía. El pulso de Jamie rugía en sus oídos. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Zigzagueaba por el laberinto de callejones, deslizándose por huecos demasiado estrechos para el volumen de Marco. La ciudad era su campo de batalla y conocía todos los atajos, todos los pasajes ocultos. El aire frío le quemaba la garganta mientras corría, pero no se atrevía a reducir la velocidad. Podía oír a Marco maldecir, el sonido de algo pesado chocando contra el metal. Había derribado algo en su persecución. Se abría una calle lateral al frente, tenuemente iluminada por letreros de neón parpadeantes. Jamie salió corriendo al exterior, con el pecho agitado y los ojos buscando un lugar seguro. Las carreteras principales eran demasiado peligrosas, demasiados ojos, demasiadas preguntas, pero necesitaba gente, testigos, alguien que hiciera que Marco se alejara. Entonces lo vio. Una estación de autobuses cuya sala de espera todavía estaba ocupada por un puñado de viajeros nocturnos. No era mucho, pero era suficiente.
Forzó las piernas hacia adelante, con los pulmones pidiendo aire a gritos mientras se tambaleaba hacia el resplandor fluorescente de la estación. Su llegada atrajo miradas cautelosas, pero él apenas se dio cuenta. Marco no se atrevería a agarrar a los bebés allí, no con gente mirándolo. Todo su cuerpo tembló cuando llegó a un banco, respirando entrecortadamente. Los bebés gemían, sus pequeños puños apretándolo contra él. Pasó una mano temblorosa sobre las mantas, revisándolos, asegurándose de que todavía estaban a salvo. Su corazón latía con fuerza, pero por ahora estaban fuera de peligro inmediato. Por el momento, estaban a salvo. Un suave zumbido de voces se extendió por la estación, el sonido de una vieja radio crepitando de fondo. Jamie se secó el sudor de la frente. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la pantalla montada en la pared. Las noticias parpadeaban en ella, imágenes granuladas cambiando cada pocos segundos. Entonces vio el titular: secuestran a los bebés gemelos de un millonario. Gran recompensa por información. El estómago de Jamie se hundió. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras se concentraba en la pantalla, en los rostros que lo miraban. Los mismos rostros ahora acurrucados contra su pecho. Una ola de comprensión se estrelló sobre él, enviando hielo por sus venas. Estos bebés no solo habían sido abandonados, no solo eran valiosos, habían sido robados. Su respiración se entrecortó, sus dedos se apretaron instintivamente. Su mente corría con el peso de la revelación. En algún lugar, alguien poderoso los estaba buscando, y alguien peligroso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que nunca los encontraran. Sus manos temblaban, pero su agarre sobre los bebés nunca se aflojó. Había pensado que se trataba de salvar 2 vidas indefensas, pero ahora era más grande que eso. Mucho más grande. El peligro no había terminado. Solo había comenzado. La mente de Jamie era una tormenta de incertidumbre. Su respiración se entrecortaba y se entrecortaba mientras presionaba su espalda contra la fría pared de la estación de autobuses, con el peso de los gemelos todavía acunados en sus brazos. Su pulso tronaba contra sus costillas. Sabía lo que tenía que hacer. Los bebés necesitaban irse a casa. ¿Pero qué pasaría con él? Si los entregaba a la policía, creerían su historia, o lo verían como nada más que una rata callejera que intentaba sacar provecho de un crimen. La idea le hizo sentir un escalofrío en las venas. No podía volver a un hogar de acogida. No podía arriesgarse a que lo encerraran. Pero tampoco podía dejar que esos bebés cayeran en las manos equivocadas. El lejano murmullo de voces llenó la estación, ajena a la crisis que se desarrollaba en la mente de Jamie. Tragó saliva y miró a los gemelos. Sus diminutos rostros se habían suavizado. Ya no estaban contorsionados por la angustia. Uno de ellos se movió, una pequeña mano asomó entre los pliegues de la manta. Ahora estaban tranquilos, seguros en sus brazos, confiando en él sin saber quién era. La idea le hizo apretar el pecho. No estaban destinados a este mundo de sombras y supervivencia. Pertenecían al calor, a la seguridad, a una familia que los estaba buscando. Sus dedos temblaron mientras escaneaba la estación. Una fila de viejos teléfonos públicos estaba contra la pared, sus superficies metálicas rayadas y opacas bajo la luz fluorescente. El estómago de Jamie se retorció. No había usado un teléfono en meses. Apenas existía a los ojos del mundo. Pero esto no se trataba de él. Armándose de valor, cruzó el piso rápidamente, moviendo a los gemelos con cuidado para poder liberar una mano. Buscó en su bolsillo, sacó unas monedas arrugadas, una posesión rara, rescatada con el tiempo. Las introdujo en la ranura y agarró el auricular con fuerza, respirando superficialmente mientras marcaba el número de emergencia. El timbre parecía extenderse eternamente. Cada segundo lo oprimía como un peso. Entonces una voz respondió, nítida y profesional. La garganta de Jamie se cerró. Casi colgó. Casi desapareció en la noche. Pero luego se obligó a hablar, manteniendo la voz baja, estabilizándola lo mejor que pudo. Hay 2 bebés en la estación de autobuses, les dijo. Alguien se los llevó, pero necesitan irse a casa. Evitó deliberadamente decir quién era o cómo los encontró. Dio la ubicación, luego vaciló. El peso de su próxima decisión presionó fuertemente su pecho. Podía correr, desaparecer, pero algo en él se rebeló contra ese instinto. Necesitaba llegar hasta el final,
Minutos después, el primer aullido de las sirenas atravesó la noche. Jamie se retiró a las sombras, con el corazón acelerado mientras las luces rojas y azules parpadeantes se reflejaban en las ventanas de la estación de autobuses. Los oficiales entraron corriendo. Su presencia envió ondas de movimiento a través de la pequeña multitud de transeúntes. Luego llegaron los periodistas con sus cámaras destellando, sus voces alzándose en excitada especulación. Jamie se sintió congelado en el lugar, mirando cómo los brazos uniformados levantaban con cuidado a los gemelos de donde los había colocado en un banco. Los oficiales los acunaron con suavidad, sus voces ahora más suaves, llenas de alivio. A Jamie le dolía el pecho mientras los veía llevárselos. Era lo correcto, lo único que se podía hacer. Entonces, entre la multitud que se movía, apareció una nueva figura. Un hombre con un traje caro, con la corbata ligeramente suelta como si hubiera estado corriendo. Su rostro estaba pálido, su expresión cruda por la emoción. El padre de los gemelos. Jamie lo supo en el momento en que lo vio. El hombre no dudó. Se lanzó hacia adelante y cayó de rodillas cuando uno de los oficiales le entregó a su hijo. Sus manos temblaban mientras apretaba la pequeña figura contra su pecho, su respiración se agitaba con sollozos silenciosos. El segundo bebé fue colocado en sus brazos momentos después y los sostuvo a ambos como si soltarlos lo destrozara. A Jamie se le hizo un nudo en la garganta. Nunca había visto un amor así antes. Debería irse. Lo sabía. Cuanto más tiempo se quedara, más posibilidades habría de que alguien lo notara. Pero algo lo mantuvo clavado en el lugar. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, no deseado. Y sin embargo, en ese momento, había hecho algo que importaba. El peso de esa comprensión se apoderó de él, desconocido y abrumador. Antes de que pudiera darse la vuelta, una mano firme pero gentil aterrizó en su hombro. Se le cortó la respiración y se dio la vuelta. Sus instintos le gritaban que corriera. Pero el hombre que estaba frente a él no era Marco. No era una amenaza sin rostro de las calles. Era un policía, con una expresión indescifrable pero con un apretón firme. «Hiciste lo correcto, hijo». Las palabras fueron tranquilas, solo para él. Pero tenían un peso que Jamie no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, Jamie no se sintió como un fantasma. No se sintió inútil. Alguien lo vio. Los días que siguieron pasaron como un borrón. La ciudad bullía con noticias del niño misterioso que había salvado a los gemelos secuestrados del millonario. Los periodistas especulaban. Las teorías se arremolinaban, pero nadie sabía su nombre. Jamie permaneció escondido, observando desde las afueras mientras se desarrollaba la historia. Debería haber sentido alivio. Había hecho lo correcto. Los gemelos estaban a salvo. Pero un extraño vacío lo carcomía. Por primera vez desde la muerte de su padre, había importado, aunque solo fuera por un momento. Entonces, todo cambió. Un elegante coche negro se detuvo junto al callejón donde Jamie había estado durmiendo. Su presencia estaba tan fuera de lugar en medio de la suciedad y la decadencia que parecía un espejismo. La puerta se abrió y salió el mismo hombre de la estación de autobuses, el padre de los gemelos. El pulso de Jamie latía con fuerza. Lo habían encontrado. El pánico estalló, pero el hombre no se acercó a él con acusaciones ni amenazas. En cambio, simplemente se quedó allí, con los ojos llenos de algo que Jamie no podía nombrar. Comprensión, reconocimiento, gratitud. Jamie se preparó para las preguntas, para las consecuencias, pero no llegó ninguna. En cambio, después de un largo momento, el hombre habló. Había estado buscando a Jamie, no para castigarlo, sino para agradecerle, para ayudarlo. Sabía lo que Jamie había hecho, sabía el riesgo que había corrido, y no iba a dejar que desapareciera de nuevo entre las sombras. Un hogar, le ofreció el hombre, una segunda oportunidad. Jamie quería negarse, decir que no pertenecía a ese mundo. Pero la verdad era que ya no sabía cómo sobrevivir en esta situación. Había pasado tanto tiempo corriendo, luchando, sobreviviendo. Y por una vez, quería parar. Por primera vez en años, Jamie salió del frío. Entró en el calor de una vida que nunca pensó que tendría.